Bien, iniciamos de lleno con la información, iniciamos con este resumen de las noticias más impactantes de este día. Y la iniciativa, pues Brigada Abrazos del Alma, como se le conoce ahora, liderada por una guatemalteca que reside en Costa Rica, escuche esa historia y escuche también lo que ella está haciendo, prepara ya con 100 psicólogos el tema de situaciones traumáticas para asistir de esa manera a las familias afectadas por las víctimas del incendio del Hogar Virgen de la Asunción. Al enterarse de la trágica noticia, Sonia Recinos no dudó un solo momento en regresar a su país. Los más de 100 profesionales de la psicología que acudieron al llamado culminaron este martes una capacitación brindada especialmente en atención de casos en los que el paciente sufre por la pérdida de un ser querido o ha vivido situaciones traumáticas. Nuestra inquietud es poder llegar lo más pronto posible con las niñas y los niños que fueron víctimas de esta tragedia, poder colaborar en todo lo correspondiente al duelo y hacerlo también con las familias y funcionarios que también van a sufrir lo que llamamos trauma vicario por haber vivido también el acontecimiento. Tras conocer la noticia, el proyecto original fue capacitar a 30 profesionales. No obstante, la respuesta de los guatemaltecos fue positiva y al momento hay más de un centenar de psicólogos disponibles para brindar la atención a los necesitados. Los profesionales se pondrán en contacto con las familias que necesiten la ayuda y esta será completamente gratuita. Pero la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes confirmó que sí existieron torturas a las menores del Hogar Virgen de la Asunción. Se hacen las recomendaciones de dar la declaración de las niñas en anticipo de prueba porque día con día no sabemos cuánto tiempo van a vivir las señoritas. Ellas son las únicas testigos del caso y la Fiscalía tiene que acelerar la declaración de ellas en calidad de anticipo de prueba, así como una reconstrucción de hechos. También tiene que darse el tema de poder crear una comisión a nivel internacional. Todos tienen culpa, entonces no va a haber una investigación objetiva que nos va a sacar de esta impunidad. La relatora de la oficina dijo que ella pudo compartir con las pequeñas y evidenció parte de la tortura que ahora ya es pública. Fuimos con el relator marroquí desde octubre del año antepasado hasta julio de este año. De julio para acá ya no me permitieron a mí ingresar al centro. En Virgen de la Asunción se veía que los niños mayores le pegaban a los menores, grave porque los cuidadores, le podemos decir así que son los monitores, no tienen la preparación de especialidad en niños. Hubo un seguridad que lo ascendieron a monitor, ¿verdad? Y eso no entra dentro del contexto de la vigencia y la revisión de derechos humanos, porque un monitor debe tener principios, conocimientos de derechos humanos, de educación preinicial, de educación preescolar, la educación que debe de inculcársele a los niños, ¿verdad? En el cuidado, por ejemplo, en un hogar no deben de haber más de 20 niños, cada niño debe de tener su colchoneta, la alimentación debe ser por medio de una nutricionista y todo esto no se evidenciaba. Villalta dijo que se denunció que la comida se la daban a los pequeños cruda y los ponían en lugares reducidos. Dentro de las inspecciones que yo realicé, la comida en algunas ocasiones iba un poco cruda, eso sí lo tengo que decir. El pollo iba crudo, el arroz también. En unas ocasiones iba un poquito como muy amasado el puré. Tenía a adolescentes, tenía 17 adolescentes en una Bartolina de 2x3 y no tenían sol, no tenían agua, unas precariedades. La Oficina de Prevención de la Tortura presentó 2 denuncias ante el Ministerio Público con las siguientes fechas. El 18 de octubre del 2016 por violaciones en contra de las menores en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El 28 de septiembre del mismo año por la fuga de 30 jóvenes que se encontraban bajo abrigo y protección, de las cuales solo 2 fueron rescatadas. Bueno, la última sobreviviente que aún se encuentra hospitalizada en el Hospital General San Juan de Dios será trasladada hacia Estados Unidos para recibir un tratamiento especial. Así lo han dado a conocer autoridades, por supuesto, por parte del director de dicho centro asistencial. La única sobreviviente que tenemos hospitalizada en el hospital es una paciente que esperamos que después de haber salido de su etapa más crítica, que fue el día de ayer estaba en malas condiciones generales, con edema agudo del pulmón, con algunas complicaciones esperadas en este tipo de quemaduras.
Esperamos que el día de hoy pues ya se terminen de hacer todas las coordinaciones necesarias para su traslado a un hospital estadounidense. ¿Cuándo se estaría llevando a cabo este traslado de esta menor, doctor? Esperaríamos que fuera todavía el día de hoy y a más tardar mañana por la mañana. Asimismo, el galeno, titular del Hospital San Juan de Dios, dio a conocer que mantienen una constante comunicación con los hospitales que atienden a las menores en el extranjero, quienes han dado a conocer que la situación de las mismas al momento es estable. Obviamente hay algunas de ellas cuyas quemaduras eran muy graves, que su proceso de recuperación será bastante prolongado, pero la evolución en general ha sido muy satisfactoria. ¿Cuál es el tiempo que se estima que ellas estén allá? Va a variar dependiendo de la extensión de la quemadura. Hay 2 casos que no van a estar allá más de un mes, pero estamos evaluando que por lo menos 4 casos más serán de una estancia muy prolongada, incluso estamos hablando hasta por un año. Bueno, según los análisis de la cartera de finanzas, 75 millones de quetzales serían trasladados a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia para la atención a menores y la compra de 3 inmuebles. Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, dice que es importante la compra de inmuebles, pero estiman que se pueda completar dicho proyecto en un plazo de 4 a 6 meses. Los nuevos hogares estarían ubicados a nivel nacional para descongestionar el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Y lo que estamos es apoyando para que cuando se hagan esos procesos se hagan los avalúos rápido y se puedan poner a disponibilidad los recursos de inversión, que son en este caso, y también los de remodelación y restauración. Pero esos 25 millones de quetzales se pueden encontrar entre las eficiencias de otras entidades públicas. Yo creo que se pueden hacer las modificaciones presupuestarias. Es más, el apoyo va a ser en la gestión para que puedan hacerse rápido esos procesos. Entonces, pasar de un centro de 500, capacidad de 400 o 500, a 13 centros, cada uno con capacidad de 20 a 40 personas, que son las mejores prácticas. A la fecha se han redistribuido a más de 300 menores que se encontraban en el Hogar Virgen de la Asunción, mientras otros 50 aún permanecen en dichas instalaciones. Bueno, una semana de la fuga de menores en el Hogar Virgen de la Asunción ubicado en San José Pinula, la Procuraduría de la Niñez reporta que 25 jóvenes aún no han sido localizados. 25 alertas Alba Kenneth continúan activadas, luego que la noche del martes 7 de marzo se lograran escapar varios niños del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Así lo informó el procurador de la Niñez, Harold Flores, quien explicó que la alerta debe seguir un proceso para ser desactivada. Localizados no significa que vayamos a desactivar. Todavía tenemos los procedimientos que conllevan la alerta Alba Kenneth, tales como las entrevistas psicológicas y sociales. Y eso permitirá también dárselas al Ministerio Público para que ellos también hagan las investigaciones correspondientes. Al consultarle por los menores que aún permanecen en Virgen de la Asunción, el procurador explicó que 44 adolescentes de entre 15 y 17 años permanecen en el lugar en proceso de ser reubicados. Bueno, asimismo también la Procuraduría de la Niñez dará acompañamiento legal a Carlos Sotoj, padre de una de las menores, quien fue reportada como fallecida, ya que el trámite para corregir su situación en el RENAP tardará algunas semanas. Un verdadero calvario ha tenido que sufrir Carlos Sotoj, padre de una de las menores que fueron trasladadas a un hospital de Estados Unidos. Los inconvenientes surgieron luego de que erróneamente le informaron que su hija había fallecido y fue enviada al extranjero con otro nombre. ¿Cómo ha sido este proceso a causa de esta confusión? Mire, la verdad es que ha sido un proceso bien largo, ¿verdad? Pero gracias a Dios mi hija está bien, va. Mire, lo que sí realmente es difícil es que lo que pasa es que uno, realmente el ser humano se cansa. Andar vuelta y en penas y todo eso, entonces realmente es difícil. Y económicamente es más difícil porque usted sabe que sin dinero uno no se mueve, ¿verdad? Entonces como que uno anda para allá y para acá y de allá para acá, crea que no son gastos, ¿verdad? Entonces económicamente es difícil. Ahora físicamente, yo ya no aguanto. Realmente yo ya me siento cansado, me duele la cabeza, el cuerpo, porque realmente uno en penas no le da por comer, ¿verdad? Porque uno lo que quiere es arreglar el problema, mayormente si se trata de familia, ¿verdad?
Por ello, la Procuraduría de la Niñez designó un equipo legal para dar acompañamiento a la familia, ya que se requiere de órdenes judiciales para corregir el estatus de la menor ante el Registro Nacional de las Personas, ya que fue reportada como fallecida. Al señor Soto se le ha indicado y se le indicó por parte de nuestro equipo multidisciplinar que todo lo que venga más adelante, PGN le estará dando el acompañamiento necesario, así como los dictámenes de INASIF, algunos otros resultados de otros dictámenes que sean necesarios. Y de ser así, como les mencioné, nosotros vamos a dar el acompañamiento necesario entonces para la identificación de la niña ya con su verdadero nombre. Al consultar sobre el estado de salud de la menor, el Hospital de Estados Unidos informó que dará a conocer avances únicamente a instituciones oficiales en Guatemala. Bueno, a 6 días del siniestro registrado en el Hogar Virgen de la Asunción, el refugio de la niñez ha dado a conocer que ha recibido menores de edad, los cuales han sido trasladados de este lugar. Invadidas por el silencio, más de 30 menores fueron trasladadas hacia las instalaciones del refugio de la niñez, en donde se les ha brindado el apoyo correspondiente, principalmente desde la perspectiva psicológica. De igual forma, familiares de estos niños han sido ya notificados sobre la ubicación de los mismos y se realiza una revisión de expedientes para ver la posibilidad de que algunos puedan ser entregados a sus padres. Ayer en la tarde habían sido trasladados 33 niños y niñas. En total son 30 niñas y 3 varones que oscilan entre las edades de 12 y 17 años de edad. ¿Ustedes le han dado algún tipo de acompañamiento psicológico? ¿Todos se fueron juntos? No, el refugio de la niñez tiene 3 albergues, han sido distribuidos dentro de los albergues. Hay que recordar que el grupo de niñas y niños que vinieron, pues no solo están impactados por el trauma o el evento traumático del día 8, sino que también son niños y niñas que tienen una historia de vida de mucha violencia y entonces tuvieron que ser redistribuidos para tratar de que el impacto no sea tan fuerte. En cuanto a los menores que aún se encuentran en las instalaciones del Hogar Virgen de la Asunción, el titular del refugio de la niñez dio a conocer que aún hay más de 30 niños y adolescentes en el lugar, los cuales son varones en su totalidad, y como apoyo a la Secretaría de Bienestar Social, brindan atención, pero debido a que los recursos de estos niños no están en condiciones de recibirlos, aún se evalúa su situación. Hasta el día de hoy todavía hay un grupo de cerca de 43 varones, muchachos, con quienes estamos desarrollando actividades durante el día y en la noche los atiende la Secretaría de Bienestar Social. Evidentemente es un grupo que está muy afectado, fue el grupo que tuvo la mayor crisis junto con las chicas que se quemaron. A veces se detonan algunas crisis, pero hemos encontrado los mecanismos de poder contener esta situación. Bueno, continuamos con más información y con un recurso de amparo. Carlos Rodas, ex titular de la Secretaría de Bienestar Social, busca no ser puesto ante un juez para audiencia de primera declaración. En el 2016, el presidente de la República, Jimmy Morales, le ofreció a Carlos Rodas ser jefe de la Secretaría de Bienestar Social. Rodas aceptó y solicitó al Consejo de la Carrera Judicial un permiso para ausentarse de sus labores sin goce de salario para asumir el cargo en la SBS. El abogado defensor aseguró que su patrocinado debe recuperar su libertad inmediatamente, goza del derecho de antejuicio. Una sala competente de la Corte de Apelaciones del ramo penal tiene que conocer y examinar las actuaciones, solicitar un informe a la Secretaría de la Corte Suprema a efecto de verificar si existe o no unas diligencias de antejuicio promovidas por el Ministerio Público en contra del licenciado Carlos Rodas. De no encontrar ninguna diligencias promovidas y que hayan sido ya declarado con lugar al antejuicio, se tiene que ordenar su inmediata libertad. Este recurso legal será conocido, analizado y resuelto por los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones constituidos en Tribunal de Amparo. Este miércoles dicha sala podría resolver y notificar si otorga el amparo provisional a Rodas, ordenando su inmediata libertad o rechazando la acción legal y dejando en firme la citación de Rodas para el próximo viernes en el Juzgado Cuarto del ramo penal.
Para las familias de las niñas y adolescentes que perdieron la vida después de este incendio registrado en el lugar seguro, solicitarán al juzgado que gire órdenes precisamente de captura y ser querellantes, desde luego, en el proceso de su calidad de agraviados. El próximo viernes se realizará la audiencia de primera declaración de Carlos Rodas, Anaí Keller y Tomás Torres, presunto responsable de la muerte de 40 niñas y adolescentes. En esa diligencia, en el juzgado cuarto, las familias solicitarán a la jueza que sean aceptados como querellantes. En ese momento tenemos 4 familias. Sí, lo que pasa es que recordemos, miren, yo creo que hemos respetado el tema del duelo de las familias. Eso ha sido muy rápido. Recordemos que el hecho recién fue el 7 de marzo, el 8. Hay personas que todavía el día de ayer estaban enterrando a sus familiares, entonces hemos querido reservarnos el tema de poder comunicarnos con ella porque entendemos de que esa parte del duelo tiene que pasar. Para el abogado de la Fundación Sobrevivientes, Rodolfo Díaz, la reserva de proceso podría permitir la captura de otras personas involucradas en el hecho. Entendemos de que la investigación seguramente va a arrojar más orden de aprehensión. En la primera declaración van a ser a reducir muchos nombres que participaron en los eventos del 7 y el 8 de marzo, y lo que se pretende es resguardar esa información para que no se fugue y los posibles procesados puedan tener conocimiento que están siendo investigados por la Fiscalía. Otras familias solicitarán ser querellantes en el proceso en su calidad de agraviados. A la fecha, 40 niñas y adolescentes han muerto por la gravedad de las heridas provocadas en el incendio. Para los próximos días, el organismo judicial y otras dependencias del Estado elaborarán un informe sobre los niños y niñas y adolescentes que fueron ingresados al lugar seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, con una resolución de juez competente. Esta información fue solicitada por los magistrados de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. El objetivo del informe es determinar cuántos menores de edad tenían orden de juez competente para permanecer en la casa segura. Se ha estado desarrollando una comunicación a través de Cámara Civil y Cámara Penal con los distintos jueces según las circunstancias y las formas en las que se estén dando las atenciones a los niños y niñas. De esa cuenta, como hay distintos órganos jurisdiccionales atendiendo este aspecto, se ha solicitado la posibilidad de consolidar esta información a efecto de centralizarla y tener un informe único. Este jueves se reunirán los magistrados de Cámara Civil, Cámara Penal, la Secretaría de Bienestar Social, el Consejo Nacional de Adopciones para continuar buscando soluciones para los menores que aún están en el lugar y otros que fueron trasladados a casas temporales. Bien, tenemos información que se genera en el Congreso de la República, pero es Marvin García que nos dará a conocer detalles importantes en relación a esta sesión plenaria que se extendió bastantes horas, por supuesto, con detalles muy importantes. Adelante, Marvin. Buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes de PN23. En efecto, en este momento el Procurador de los Derechos Humanos sale del hemiciclo parlamentario, esto con luego de haberse sido o responder algunas consultas por parte de algunos diputados. Solo lo hizo por parte de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Patricia Sandoval, quien le hizo 3 interrogantes. Posteriormente tomó la palabra el diputado Galdames, quienes han preguntado cuáles han sido los esfuerzos que él ha hecho para investigar y de por qué no se reaccionó, ya que él lo están acusando exactamente por la muerte de las 40 menores, porque no se denunció en su momento y para poder cerrar el hogar seguro. Entonces, por ello es de que él ha manifestado que no tiene mayor culpa, pero sí él en su momento dio el informe final a los diputados el día de hoy, que no ha convencido, por cierto, no ha convencido. A él lo acompañó también funcionarios como de la Procuraduría General de la Nación, así como el del Consejo de Adopciones. Vinieron acá, los 3 presentaron sus informes. A la última funcionaria que les he dicho del Consejo de Adopciones, ella ya no finalizó su intervención de presentar todos sus argumentos del informe. Esto a raíz porque no les parecía a los diputados.
Posteriormente se inició con las interrogantes y el Procurador de Derechos Humanos en este preciso momento está dando declaraciones. Escuchemos parte de las declaraciones que está ahorita dando a los diferentes medios de comunicación a su salida del hemiciclo parlamentario. Los actores de la tortura tampoco. Al único al que están culpando es al que cumplió con su mandato y no tenía absolutamente nada que hacer para salvaguardar la vida de ellos. Es curioso, pero es bueno que la población confirme las opiniones que tiene de los diputados al Congreso. Escuchamos al Procurador de Derechos Humanos. Se le consultaba al Procurador de Derechos Humanos si ha tenido contacto con o alguna comunicación con el presidente de la Nación. Él dice que ni una y presenta sus argumentos, en especial de lo que ha sucedido en la tragedia. Escuchemos. No haber cuidado la vida y la familia. Y por supuesto, parte de la investigación determinará algunos factores como por ejemplo por qué estaban ya pero eso ya no me corresponde a mí como procurador, sino es la investigación que hace sin ser responsable. No he hablado con él. Sí, seguramente le daremos seguimiento. Al final, interrogantes por parte del Procurador de los Derechos Humanos a tratar. Procurador, bueno, ahora estamos vivos para PN23. ¿Nos puede comentar cuánto la situación que se dio el día de hoy y los argumentos que presentaron los diputados, las interrogantes que le hicieron el día de hoy del Parlamento parlamentario? Bueno, no hubo argumentos, desafortunadamente hubo únicamente ataques y un show que parece una falta de respeto para las víctimas y para la realidad que vive Guatemala, pero pone de manifiesto y en evidencia lo que es hoy por hoy este organismo del Estado. Ya, el jueves continúa nuevamente, Procurador. Eso se estableció, pero se rompió el quórum, entonces falta establecer, porque el procedimiento me parece que ese no es el correcto, así que se tendrá que establecer. Los señalamientos que se hacen, algunos diputados están solicitando su destitución del cargo. Diputado, ¿cómo miramos? Sí, pues están en su derecho de pedirlo. Hay críticas que alaban, dije hace unos minutos. Procurador, ¿qué ha hecho de las preguntas que le hicieron? ¿Qué ha avanzado la investigación por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos en el tema? Cuando hay comisión de hecho delictivo, la Procuraduría tiene la prohibición de seguir conociendo. Entonces, hoy es una investigación de tipo criminal que la está haciendo el Ministerio Público. Ya, pero usted va a reiterar las denuncias o darle seguimiento a las que ya había presentado ante el Ministerio Público. Sí, por supuesto. Vamos a tener esa coordinación con el MP para ver cuál es el resultado de estas denuncias. Muchísimas gracias, Procurador. Ya escucharon, amigos televidentes de TN23, el Procurador se larga de acá de Pasos Perdidos, de Salón Pasos Perdidos, del Congreso de la República. Se está indagando por parte de algunos medios de comunicación al presidente y el jueves, porque exactamente se había dicho que para el día jueves continuarán con las preguntas. No, cosa que no le ha parecido al Procurador de los Derechos Humanos, porque en ratos o momentos las preguntas no eran preguntas, sino eran comentarios, eran que daban por parte de los dos diputados quienes lograron realizar sus preguntas. Pero existían otros diputados como Manuel Giordano en la lista, eran 36 en principio, dijeron que 36 eran los diputados que querían pedir la palabra para poder interrogar al Procurador de los Derechos Humanos. Sin embargo, solo los dos que mencioné, Manuel Giordano era uno de los diputados quienes había solicitado la palabra, porque fue uno de los que argumentó en su momento que estaría pidiendo la destitución del procurador. Y ustedes escucharon en voz del funcionario donde indicaba de que no le preocupa y que están en su derecho cada legislador de realizar esa petición al Estado también hablando del Estado, otra de las preguntas que se le realizó al Procurador de los Derechos Humanos es que si era parte del Estado, y él respondió correctamente que sí. Entonces le preguntaron que por qué él mencionó en su momento de un Estado fallido y él pertenece a ese Estado, y porque él dice de que no está marchando bien su trabajo. Entonces eso quiere decir de que él también no está realizando su trabajo correcto. Esos son los argumentos que se han presentado. Respuestas quedan cortas por parte de los funcionarios, de acuerdo a los diputados lo que han manifestado. Esperan que el próximo jueves
se inicie nuevamente con las preguntas de parte de los diputados que han quedado en lista para poder realizar sus preguntas correspondientes al Procurador de los Derechos Humanos. Pero se estará determinando si continuarán con la sesión plenaria el día jueves a las 10 de la mañana. Es la información que tengo. Yo regreso a Estudios Centrales. Claro, Marvin, para ir despidiendo este enlace contigo, la situación se generó bastante tensa en el Congreso de la República. ¿Cómo se quedaron precisamente el ambiente? ¿Cuál fue el panorama de los otros diputados quienes no participaron en las cuestionantes? ¿Qué indicaron? Mira, tenemos un poco de mala de comunicación. Solo repetí la pregunta, disculpa, porque estoy tratando de buscar a otros protagonistas acá para darte respuesta. Por favor. Era que sabemos que hubieron 2 diputados quienes cuestionaron al Procurador de los Derechos Humanos. En determinado momento se faltó al respeto en tonalidades de voz, pero ¿qué dicen los otros diputados que no cuestionaron al Procurador? Pues la mayoría coincidía porque simplemente cuando el Procurador de los Derechos Humanos no se refería exactamente a la respuesta que querían los 2 diputados que lo interrogaron, ellos simplemente le hacían bulla, le silbaban y le gritaban al Procurador de los Derechos Humanos cuando no daba una buena respuesta. Pero los 2 diputados, a pesar de que no realizaban una pregunta directa, simplemente hacían pequeños comentarios, a ellos les aplaudían. Y entonces esto provocó que una de las bancadas de que estaba a favor del Procurador de los Derechos Humanos, ellos le hacían bulla a los legisladores quienes estaban consultando y solicitaban que por el orden, llamaban al orden porque no hacían su pregunta directa. Entonces esto provocó que dentro de las bancadas, digamos la bancada de los verdes versus la mayoría de bloques dentro del hemiciclo parlamentario, se tornó un poco tenso porque por ratos Estuardo Galdames exactamente fue uno de los diputados quien hasta dijo de que había que estudiar la mente del Procurador de Derechos Humanos, ya que como que desde no conocía las leyes y no daba un argumento o una respuesta correcta de lo que querían. Lo que Galdames quería era que le dijera exactamente cuáles son los avances en las investigaciones que ha hecho por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Sin embargo, él siempre evadió esta pregunta diciendo de que son los entes correspondientes como el Ministerio Público y otras instituciones de la Policía Nacional Civil quienes tendrían que investigar todo esto o encontrar estas respuestas de las investigaciones. Pero sí, como tú lo mencionas, sí se mostró un poco tenso porque habían gritos, habían chiflidos, así como llamadas de atención por parte del presidente del Legislativo. En fin, por momentos se ponía tensa la situación dentro del hemiciclo parlamentario. Sin embargo, esto determinó que muchos de los diputados abandonaran el hemiciclo parlamentario y esto provocó que se rompiera el quórum, ya que cuando uno de los diputados le pidió a la Junta Directiva que se realizara nuevamente el conteo del quórum, este sol únicamente llegó a 71 diputados presentes, porque unos, estando dentro del hemiciclo, no quisieron marcar su presencia para continuar interrogando al Procurador de los Derechos Humanos. Gritos, como repito, sí existió enojos dentro de los diputados por no encontrar las respuestas que ellos querían. Por eso es que ellos solicitaron para que el día jueves a las 10 de la mañana continúe nuevamente interrogando al Procurador de los Derechos Humanos sobre el tema, compañeros. Bien, gracias Marvin García, gracias por este completo reporte en relación a esa situación que se generó en el Congreso de la República, siempre enfocado a este caso de las 40 menores quienes perdieron la vida lamentablemente en la casa hogar Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula. Será entonces el jueves a las 10 de la mañana donde se retome nuevamente el tema y se le cuestione nuevamente al Procurador de los Derechos Humanos por parte de los parlamentarios. Momento de la pausa y ya volvemos con más noticias. Bien, continuamos con más información y para que las nuevas generaciones conozcan la historia de los acuerdos de paz, la Fundación Esquipulas, junto a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así Es, presentarán en primicia en los canales de la Televisión Nacional un video documental que plasma todos los eventos que conllevaron a la firma de los acuerdos de paz.
La iniciativa 3020 es una propuesta de Fundación Esquipulas para redescubrir la firma de la paz. Es por ello que se busca recordar los últimos 20 años en que fue sembrada la esperanza de todos los guatemaltecos. Todo es tan distinto, como hermanos compartimos esta tierra y sus virtudes, como un día lo soñamos. No fue fácil superarlo. Este proyecto es parte de lo que nosotros le llamamos el 3020, que fue celebrado de común acuerdo con ACIES y otras organizaciones que trabajan por la paz en Guatemala el año pasado, cuando se cumplían 30 años de la firma de los acuerdos de Esquipulas I y de Esquipulas II, y por supuesto la firma de los acuerdos de paz se cumplían 20 años. Ese proyecto fue para conmemorar ambos actos que le dieron apertura a la finalización al proceso de finalización de la guerra de 36 años en Guatemala y a la consolidación de los procesos de apertura democrática que se habían iniciado en América Central. El video se convertirá en una herramienta histórica para las futuras generaciones. Él da instrumentos de conocimiento de la historia que es muy poco conocido en este momento. Hemos hecho giras por el interior del país, hemos tenido foros y nos damos cuenta que las actuales generaciones, por un defecto, una ausencia de educación correcta en las escuelas y en los sectores universitarios, no se conoce con claridad todo lo que sucedió, los sacrificios que se hicieron y lo que significó luchar por la apertura de la Constitución de la democracia. Pero además de esto, como dije, hay entrevistas con los actores principales y por lo que hemos visto en el video, la verdad es que todos tratamos de decir la verdad de lo que sucedió. Aún hay temas pendientes luego de los acuerdos de paz. Yo diría que en lo que se refiere a la actividad el ejercicio de los derechos constitucionales, Guatemala ha cambiado definitivamente para siempre, espero yo. El derecho a la libre comunicación y a la expresión de las ideas y del pensamiento de los guatemaltecos está debidamente garantizado, pero indudablemente hay otros problemas que no se han resuelto, como son los problemas de oportunidades para los jóvenes en trabajos dignos, adecuados a sus estudios o a las necesidades que tienen. La invitación es para que no se pierda del 20 al 24 de marzo por TN23 a las 21 horas el video histórico sobre los 20 años de la firma de los acuerdos de paz y su reprise el sábado 25 a las 9 de la mañana por Canal 3. Bueno, y continuamos con más. Y es que según una agencia reclutadora de personal, la proyección de contratación de abril a junio de este año se reduce en 3 puntos en comparación al año anterior o al primer trimestre. A pesar de ello, el 20% de 620 empresas consultadas esperan elevar su número de personal. Según la encuesta de expectativas de empleo, las oportunidades de empleo se concentrarían en comunicaciones y transporte con 20%, servicios con 16% y comercio con 16%. El cambio climático ha incidido en la contratación de personal junto a su preparación. Si podemos analizar los que tienen crecimiento, comunicaciones y tiene mayor oportunidad para poder crecer. Vemos que Guatemala está teniendo un pico interesante en lo que es desarrollo de software, programación y en el área de tecnología. Esto va a brindar mayores oportunidades a los guatemaltecos en el próximo trimestre. De igual manera, hay unos sectores que se vieron afectados y creo que podemos mencionar lo que es agricultura, pesca y ganadería. Este sector se vio afectado por temas de clima. Más o menos el 25% de los cultivos se vieron afectados por sequía o frío, afectando las exportaciones de los mismos. Sin embargo, guatemaltecos consideran que sigue siendo escasa la oferta laboral en diversos sectores. Por ello se hace atractivo migrar hacia los Estados Unidos. A veces hay, pero a la misma vez también como cuesta de meter papelerías y ahí te dicen que te llaman y ahí nunca llaman, pues. Complicado también lo de las empresas.
complicadas y a veces solo porque dicen que no podés un poco leer bien o que dicen que no, pero eso, mi opinión mío, deberían de dar oportunidades. Imagínense alguien que no tiene estudios, que no tiene preparación. Definitivamente no hay, el país es un país que por eso emigra toda la gente a Estados Unidos o a donde pueden, ¿verdad? Porque a México incluso, porque no hay fuentes de trabajo. Y pues es relativo, ¿verdad? O sea, gente grande con mayor experiencia, gente joven no tiene experiencia, pero para los jóvenes sí hay oportunidades. Hay que seguir fomentando las fuentes de empleo. Definitivamente. Según el estudio, la oferta laboral se concentrará en la capital con 17%, en el sur se registraría 12%, en el oriente 10%, en el norte 8% y en occidente se reduciría en 2%. Bueno, el tránsito en la zona 1 de la ciudad capital estuvo parcialmente obstaculizado a raíz de un accidente de tránsito que se registró precisamente en horas de la mañana, involucrando a un transurbano. El asfalto mojado ocasionó un accidente en la 11 Avenida y Segunda Calle de la zona 1 en la ciudad de Guatemala. Aparentemente, un transurbano del eje norte no pudo frenar en su totalidad. Sus llantas se deslizaron haciendo que la unidad de transporte colisionara contra la parte trasera de un vehículo tipo sedán. El conductor del vehículo pequeño perdió el control al recibir el impacto y colisionó contra una vivienda, causando daños en un paredón. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida y los involucrados dedujeron responsabilidades en el lugar. El incidente vial produjo fuerte congestionamiento en esa vía. Por asimismo, la humedad en la superficie es la posible causa de un múltiple accidente de tránsito que involucró precisamente a 8 automóviles, que dejó como saldo personas heridas. El asfalto mojado provocó que nuevamente la ya complicada bajada de Las Cañas fuera escenario de un múltiple accidente vial. En el percance registrado en el kilómetro 38 de la ruta hacia Antigua Guatemala-Zacatepeques, se vieron involucrados 8 vehículos, 6 livianos, una cisterna y una ambulancia de bomberos municipales departamentales. Las inclemencias del tiempo registradas desde horas de la madrugada ha sido uno de los factores de los percances registrados este día. Recuerde tomar precauciones al conducir y si se registra lluvia o llovizna, reduzca velocidad y utilice luces bajas. Bueno, en jurisdicción de Sanarate, El Progreso, en el oriente del país, el tránsito vehicular también se complicó después de registrarse un incidente vial. Un camión y un automóvil liviano impactaron y como resultado 6 personas resultaron heridas, enviadas urgentemente a un centro asistencial. Quizá la lluvia que caía por la mañana o la alta velocidad pudieron ser las causas de un accidente de tránsito que dejó como saldo 6 personas heridas, de las cuales 5 fueron trasladadas al hospital de Guastatoya por bomberos voluntarios. El percance se produjo sobre el kilómetro 53 en la carretera al Atlántico, entrada al municipio de Sanarate, departamento de El Progreso, en el que según la Policía Nacional Civil se vieron involucrados un vehículo particular y un camión que viajaban con dirección hacia la ciudad capital. Además informaron que los heridos fueron identificados como Jesús Andrade Galicia, de 46 años, piloto del automóvil, Gladys Gómez Jiménez, de 46, Emilia Jiménez, de 76, Marvin García Rosa, de 37, conductor del camión, Edwin Danilo Vázquez, de 16, y José Enrique Ramos, de 20. El piloto del vehículo dio gracias a Dios el haberlo dejado con vida. Soy originario de Jalapa. Llevaba a mi esposa y a mi suegra a Lix de ahí sí que de accidentes, y a mi esposa también a la policlínica, ¿verdad? A unos exámenes. Lastimosamente ahorita aquí en este cruce, ¿verdad? Un camión nos pegó en la parte de atrás, nos descontroló. Y sí, vemos, ¿verdad?, que este es un accidente bastante grande. El camión está destruido totalmente. Mi vehículo, gracias, tiene muchos daños, ¿verdad? Yo espero que las personas que iban en el camión pues sean conscientes, ¿verdad?, y me reconozcan, porque la verdad es que un vehículo que lo acabo de estar comprando no hace mucho, ¿verdad?, que lo tengo y todavía lo estoy pagando también. Le pido a Dios, ¿verdad?, también por ellos, porque nadie va a querer perder la vida, ¿verdad? Yo le pido a Dios por mi familia, también por ellos, que por la familia también de ellos, ¿verdad?, porque todos tenemos familia, ¿verdad?, que Dios se encargue de hacer
les dé la vida, que les dé lo mejor, ¿verdad? Porque yo no hubiera querido maldad para nadie, ni modo, pues hay cosas que suceden, ¿verdad? Yo me preparaba en la mañana, le decía a mi esposa, hagamos una oración antes de salir. Y yo creo que eso nos salvó, ¿verdad? Gracias. Agarren la férula, Bueno, asimismo, al sur del país, en Suchitepeques, en Mazatenango, precisamente se registró otro percance automovilístico involucrando a un autobús tipo Pullman. El resultado, 7 personas heridas. Un accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 160 circunvalación de Mazatenango, Suchitepeques, debido a que un bus tipo Pullman se salió de la carretera y cayó a una hondonada de aproximadamente 5 metros de altura. Esto porque, según las autoridades, el conductor viajaba a excesiva velocidad. La unidad de transporte placas comerciales 281 BGZ se dirigía de la ciudad capital y su destino era llegar a la frontera de Tecumán-San Marcos, pero por el percance no fue así. Viajaban alrededor de 40 pasajeros, pero de estos 7 resultaron heridos y fueron auxiliados por los cuerpos de socorro. Los pasajeros relataron que el conductor manejaba demasiado rápido y por no chocar de frente con un tráiler cañero prefirió salirse de la carretera y caer al barranco. Lastimosamente no se pudo identificar a los heridos y, como ya es costumbre, el conductor del autobús escapó del lugar. Reportó Mario Tumín. Bueno, los hechos de tránsito se incrementaron durante las primeras horas de este martes debido a las lluvias que se registraron en diferentes puntos del territorio nacional. Durante horas de la mañana se registraron más de 30 hechos de tránsito en diferentes departamentos, principalmente en los puntos que fueron afectados por las lluvias. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil desde la madrugada ha estado con el monitoreo de siniestralidad vial, más este día debido a las lluvias que se registraron a nivel nacional. El Departamento de Tránsito registra hasta esta hora del día 32 hechos de tránsito que se han dado debido a las lluvias que han estado presentes en el territorio nacional. El incremento de hechos de tránsito cuando llueve se debe en mayor parte a la imprudencia de los automovilistas, asegura Juárez, del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Lo que provoca que se genere este incremento es de que lo que hablábamos del deslizamiento de las llantas, el asfalto se vuelve muy resbaloso y esto provoca que los vehículos no puedan frenar a tiempo. Entonces el exceso de velocidad también viene a afectar en estos hechos de tránsito y esto es más que todo lo que está provocando de que se generen más siniestros viales. Es por ello que nosotros recomendamos siempre a la población que dependiendo de la velocidad también tengan en cuenta la distancia para poder frenar a tiempo y evitar este tipo de colisiones que es lo que más frecuente se da en tiempo de lluvia.